Si nuestra interpretación de lo que está ocurriendo es correcta, entonces la estrategia basada en la devaluación de la moneda podría resultar equivocada. El dólar podría fortalecerse mucho más de lo que la mayoría de las personas imagina, y si todo lo demás permanece igual, solo ese movimiento sería suficiente para empujar el precio del oro hacia abajo. Curious. Al mismo tiempo, muchas instituciones comenzaron a estudiar Bitcoin con mayor profundidad. Durante ese proceso, descubrieron la existencia de su conocido ciclo de 4 años. Por esa razón, es probable que numerosas instituciones hayan decidido esperar antes de entrar con fuerza. Thoughtful. Prefieren observar cómo se desarrolla el mercado, permitir que el polvo se asiente alrededor de ese ciclo de 4 años y luego elegir cuidadosamente el momento adecuado para posicionarse. Cathie Wood inicia su análisis observando precisamente ese comportamiento cíclico. La reciente caída de Bitcoin, cercana al 50% desde su punto máximo, ha sido dolorosa para muchos inversionistas. Sin embargo, cuando se examina la historia del activo, este tipo de correcciones no resulta tan extraordinario. En los primeros ciclos importantes del mercado, Bitcoin llegó a desplomarse alrededor de un 95%. En el ciclo posterior, la caída fue aproximadamente del 75%. Comparado con esos episodios, el ajuste actual, aunque significativo, sigue siendo relativamente más moderado. Antes de continuar, recuerda apoyar el contenido dejando un me gusta, suscribiéndote al canal y activando las notificaciones para recibir más videos como este. Cada interacción ayuda al algoritmo de YouTube y contribuye al crecimiento de Cathie Wood Plus Finance. Gracias por el apoyo y disfruta del video. Volviendo al ciclo actual, Cathie Wood señala que, debido a que no se produjo el tipo de subida explosiva que muchos esperaban después del halving, tampoco se anticipaba una corrección tan marcada. Aún así, insiste en que una caída del 50% no es algo fuera de lo común si se observa el comportamiento histórico del mercado. En los primeros años vimos desplomes de hasta el 95% y en el ciclo anterior el retroceso fue cercano al 75%. Por eso existe la posibilidad de que el mercado ya haya tocado fondo, aunque es imposible afirmarlo con total certeza. Lo que sí resulta sorprendente es lo consistente que ha sido ese ciclo de 4 años. También hay que considerar el impacto que pudo tener el llamado flash crash, ocurrido el 10 de octubre. Muchas personas se han preguntado qué lo provocó realmente. Según lo que se ha comentado, Binance no fue el causante directo del evento. El problema principal fue el exceso de apalancamiento existente en el sistema. Sin embargo, una falla de software dentro de la plataforma agravó la situación al desencadenar una gran cantidad de liquidaciones automáticas. Ese proceso aceleró el desapalancamiento del mercado y amplificó la caída. Este episodio generó inquietud entre muchos participantes del mercado. Desde entonces, algunos inversionistas siguen esperando para ver si existe una gran ballena que podría verse obligada a vender una cantidad importante de Bitcoin. Si un gran tenedor estuviera profundamente en pérdidas y recibiendo llamadas de margen de sus corredores principales, podría verse forzado a liquidar posiciones. Recientemente surgieron rumores de que algo así pudo haber ocurrido. Si ese fuera realmente el caso, entonces es posible que el mercado esté bastante cerca de encontrar su punto más bajo. Pero, como suele decirse, esas podrían ser famosas últimas palabras. Nunca se puede estar completamente seguro. Si realmente se tratara de una ballena tan grande, probablemente el mercado ya habría identificado quién fue. Cuando los reguladores en Estados Unidos dieron luz verde a Bitcoin y a los ETF relacionados con este activo, ese momento marcó el comienzo de la participación institucional. Sin embargo, a medida que las instituciones empezaron a estudiar Bitcoin con mayor profundidad, también descubrieron el patrón de su ciclo de 4 años. Por eso, muchas de ellas parecen haber decidido esperar. Prefieren observar cómo evoluciona el mercado, dejar que la volatilidad se calme y luego entrar en el momento que consideren más favorable dentro de ese ciclo.
Aún así, los asesores financieros y los gestores de activos saben que tienen una responsabilidad fiduciaria frente a sus clientes. Bitcoin posee una característica muy particular dentro del mundo financiero. Su comportamiento prácticamente no está correlacionado con otras clases de activos tradicionales. Esto lleva a comparaciones interesantes con el oro. Si se analiza la relación entre ambos desde finales de 2019 hasta hoy, la correlación entre Bitcoin y el oro ha sido de aproximadamente 0.14, lo que significa que apenas se mueven en conjunto. Sin embargo, si se amplía la perspectiva histórica, se puede observar que en los dos ciclos anteriores, el oro fue quien lideró inicialmente los movimientos del mercado antes que Bitcoin. Uno de los gráficos más interesantes mencionados recientemente muestra la relación entre la capitalización del oro y la oferta monetaria M2. Para este análisis se utilizan los datos de M2 de Estados Unidos porque existen registros que se remontan hasta principios del siglo XX. Cuando se observa esa relación, se descubre que el oro alcanzó un máximo histórico relativo hace apenas 2 semanas. En toda la historia moderna, solo han existido 2 momentos en los que este indicador se acercó a niveles similares. El primero ocurrió a finales de los años 70 y comienzos de los 80, cuando la inflación en Estados Unidos estaba fuera de control y alcanzaba tasas de 2 dígitos. En ese contexto, era lógico que el oro subiera con tanta fuerza. Sin embargo, ese punto marcó el techo y después el precio del oro pasó aproximadamente 20 años en descenso. El segundo momento ocurrió alrededor de 1934, durante la Gran Depresión. En ese periodo se estaba produciendo una fuerte contracción deflacionaria. La oferta monetaria se estaba reduciendo drásticamente, lo que hizo que la relación entre el oro y el dinero en circulación se disparara. En aquel tiempo, el precio del oro estaba fijado, por lo que el aumento del indicador se debió principalmente al colapso de la masa monetaria. Ese episodio definió el contexto económico de la Gran Depresión, pero hoy no estamos viviendo un escenario comparable. Por eso el nivel actual del oro frente a la masa monetaria resulta tan extremo. Desde esta perspectiva, Cathie Wood sugiere que el precio del oro podría haber alcanzado su punto máximo. Claro está, siempre existe la posibilidad de que eventos inesperados cambien la situación. Por ejemplo, si surgiera un conflicto importante en lugares como Irán, el panorama podría modificarse, pero dejando de lado ese tipo de riesgos, su opinión es que el oro probablemente ya ha tocado techo. Si la hipótesis sobre el fortalecimiento del dólar resulta correcta, la narrativa basada en la devaluación de las monedas perdería fuerza. Un dólar más fuerte, especialmente si se aprecia más de lo que el mercado espera, podría ejercer presión bajista sobre el precio del oro. Además, la idea de que Estados Unidos está perdiendo su excepcionalismo podría ser engañosa. Aunque el dólar ha mostrado cierta debilidad recientemente, muchas de las políticas implementadas durante el último año han sido extremadamente favorables para los activos estadounidenses. Esto podría generar un efecto sorpresa. El dólar subiendo nuevamente mientras el capital extranjero regresa al país mediante inversión directa y flujos financieros. En el centro de todo este debate macroeconómico sigue estando la inflación. Wood menciona un indicador llamado Trueflation, que analiza miles de precios en tiempo real. Este sistema monitorea alrededor de 10,000 artículos de forma continua, las 24 horas del día. Según este indicador, la inflación alcanzó un máximo cercano al 12% en 2022 y desde entonces ha caído por debajo del 1%. Las métricas oficiales del gobierno suelen reaccionar con retraso frente a datos de este tipo. Si finalmente siguen la misma tendencia, existe la posibilidad de que la inflación oficial también descienda muy por debajo del 2% durante este año. En las próximas semanas también se publicará un informe dedicado al avance de la computación cuántica. Dentro del reporte Big Ideas aparece una reflexión preliminar sobre este tema. En una sección llamada La Gran Aceleración, elaborada por Brett Winton, el futurista jefe del equipo, se analiza el progreso que ha logrado Google, una de las compañías que se encuentra en la frontera del desarrollo de la computación cuántica.
Uno de los indicadores más importantes para medir el avance de esta tecnología es la cantidad de qubits disponibles. En los últimos 4 años, Google ha conseguido duplicar ese número. Aunque este ritmo de crecimiento es más lento que el descrito por la famosa ley de Moore, sigue representando un progreso notable. Si el desarrollo continúa exactamente al mismo ritmo actual, algo que suele ocurrir con muchas tecnologías emergentes, la computación cuántica no alcanzaría una viabilidad comercial real hasta aproximadamente el año 2064. Sin embargo, si Google lograra acelerar el progreso hasta un ritmo comparable con la ley de Moore, es decir, el doble de rápido, entonces ese punto podría adelantarse hasta alrededor de 2045. Esto no significa que debamos ignorar la computación cuántica como un posible desafío para sistemas como Bitcoin. Cada nueva tecnología importante merece ser tomada en serio. De hecho, durante gran parte de la carrera profesional de Cathie Wood, la computación cuántica siempre ha sido descrita como una innovación que está a unos 20 años de distancia. Curiosamente, hoy seguimos escuchando estimaciones similares. Aún así, comprender el problema es una parte fundamental para encontrar la solución. En el caso de Bitcoin, por ejemplo, ya se están estudiando posibles ajustes en las carteras más antiguas para hacerlas resistentes a ataques provenientes de futuras computadoras cuánticas. Anticipar estos desafíos es algo saludable para el ecosistema y demuestra que la comunidad tecnológica está pensando a largo plazo. Por el momento, el equipo no considera que la computación cuántica represente un riesgo inmediato para Bitcoin, y ese será precisamente el punto central del informe que planean publicar en las próximas semanas. En el ámbito de la política monetaria, también se menciona a Kevin Warsh, conocido por su postura firme frente a la inflación. Algunos observadores creen que podría adoptar una política incluso más estricta que la de Jerome Powell. Sin embargo, Wood cree que el contexto actual podría jugar a su favor. Si se observan nuevamente los indicadores de inflación en tiempo real, existe una métrica conocida como True Inflation, que analiza cerca de 10,000 productos las 24 horas del día. Según esa medición, la inflación alcanzó un máximo cercano al 12% en 2022 y actualmente se encuentra por debajo del 1%. Las estadísticas oficiales del gobierno suelen seguir esa tendencia con cierto retraso. Por esa razón, existe la posibilidad de que las cifras oficiales de inflación caigan claramente por debajo del 2% durante este año. Al mismo tiempo, también se espera que el crecimiento económico real se acelere, impulsado en gran parte por mejoras en la productividad. La productividad es, posiblemente, la fuerza más poderosa contra la inflación. Cuando las empresas producen más con menos recursos, los costos tienden a bajar, y eso ejerce presión a la baja sobre los precios. Wood reconoce que en el pasado subestimó algunos factores importantes. No anticipó completamente que el shock de oferta provocado por la pandemia de COVID se prolongaría durante 3 años. Tampoco previó del todo el impacto de nuevas rondas de aumentos arancelarios. A pesar de eso, durante el último año ha mantenido una idea clara. En los próximos años podríamos ver precios moviéndose incluso hacia territorio negativo en ciertos sectores. Evidentemente, la responsabilidad de demostrar esta hipótesis recae en su equipo, pero el hecho de que la inflación en tiempo real haya descendido por debajo del 1% refuerza esa posibilidad. Según su experiencia de más de 4 décadas en los mercados financieros, los mercados alcistas más poderosos suelen desarrollarse mientras los inversionistas avanzan rodeados de preocupaciones. Es lo que comúnmente se describe como escalar un muro de miedo. Algo muy similar ocurrió durante las décadas de 1980 y 1990. Hoy vemos algo parecido. A pesar de las tensiones comerciales, los debates políticos, los cierres gubernamentales y la continua desactivación del carry trade del yen japonés, los mercados siguen alcanzando nuevos máximos históricos. Respecto al entusiasmo alrededor de la inteligencia artificial, Wood no cree que se trate simplemente de una exageración o una burbuja. Desde su punto de vista,
Estamos apenas en las primeras etapas de lo que podría convertirse en la revolución tecnológica más poderosa de la historia. Muchos inversionistas experimentados sienten temor porque vivieron la burbuja tecnológica de finales de los años 90. Hoy ellos ocupan posiciones de liderazgo en la industria financiera y todavía recuerdan las pérdidas de aquella época. Por eso algunos reaccionan diciendo: ya vimos esto antes y no queremos repetir la experiencia. Sin embargo, el equipo de investigación de Cathie Wood Plus Finance sostiene que la situación actual es muy diferente. En su informe Big Ideas 2026, explican que todavía estamos en una etapa muy temprana de este nuevo ciclo tecnológico. Además, la inteligencia artificial no está avanzando sola, está acelerando simultáneamente otras plataformas de innovación como la robótica, el almacenamiento de energía, la tecnología blockchain y la multiómica. Por esa razón, desde su perspectiva, el ciclo de inversión en estos sectores está mucho más cerca de su inicio que de su punto medio. La visión macroeconómica de Cathie Wood combina cautela frente a la incertidumbre del corto plazo con una fuerte convicción sobre la dirección a largo plazo. Bitcoin podría estar acercándose al final de su corrección. El capital institucional continúa observando con atención y el oro parece encontrarse en niveles históricamente extremos en relación con la oferta monetaria.